Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Espero que estén bien abrigaditos porque hoy sí hay mucho frío. Qué bueno que nuevamente estamos conectados, ¿verdad? Nuevamente. Qué gusto poderles saludar, qué gusto poder llegar a sus hogares. Es un privilegio grande que ustedes me dan de poder entrar en cada uno de ustedes. Un tema muy maravilloso que es la respuesta que da la Biblia, que es el pecado en sí. El pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Y para eso quiero que ustedes busquen Primera de Juan 3:4. Y si ustedes piensan que no es cierto, yo quiero que ustedes mismos busquen la palabra del Señor y no digan con qué. Yo lo saber que les estoy hablando. Primera de Juan 3:4 y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego creo que busquen 5:17 y dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice en los idiomas originales de la Biblia, la palabra que se traduce como pecado significa fallar el tiro, no alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en la Biblia habla de un grupo de soldados del antiguo Israel que eran tan hábiles con la onda que eran capaces de acertar sin fallar el tiro. Al lanzar una piedra, se tradujera literalmente esa expresión, diría no pecaba, o sea, no fallaba. Eso lo vemos en Jueces 20:16. Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Como Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas para la humanidad. Nosotros debemos rendirnos cuentas por nuestros actos. Así dice la palabra de Dios en Romanos 14:12. ¿Es posible no pecar jamás? No, pues la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. En Romanos, igual dice en Juan, no igual nos dice en Primera de Reyes y nos dice en Eclesiastés: no hay hombre justo que no haya pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque si hay pecado en nosotros, si somos pecadores, entonces estamos alejados de la gloria de Dios. El principio, Adán y Eva no pecaban, ya que habían sido creados perfectos a la imagen de Dios. En Génesis 1:27 dice: sin embargo, dejaron de hacerlo cuando desobedecieron al Creador. O sea, ese fue el pecado que cometieron ellos, la desobediencia. Y muchas veces ustedes me podrán decir: yo no cometo pecado, yo no le hago daño, pero ni siquiera mato una mosca. Yo no soy malo, no soy mala. Pero si somos desobedientes delante del Señor, ya somos pecadores. Si somos mentirosos, decimos cosas que a Dios no le agrada, ya somos desobedientes a Dios. Cuando tuvieron hijos, les transmitieron el pecado, Adán y Eva, y la imperfección, como si fueran defectos heredados, perdón, Romanos 5:12. Como dijo el rey David: con el error fui dado a luz. Eso está en Salmos 51:2. O sea, cuando nosotros fuimos engendrados en pecado, porque así nos engendraron nuestros padres. Veamos qué dice Salmos 51, versículo 2, que nosotros fuimos dados a luz en pecado. Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, el salmista le estaba pidiendo al Señor que lo limpiara porque fuimos dados a luz en pecado. ¿Son algunos pecados peores que otros? Es una pregunta. Sí, por ejemplo, la Biblia dice que los hombres de la antigua Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo y que su pecado era muy grave. Eso está en Génesis 13:13. Dice: veamos tres factores que determinan la seriedad de un pecado. A veces nosotros decimos: pero si yo no hice nada malo para merecer tanta cosa, ¿verdad? La gravedad. La Biblia dice que la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el asesinato y el espiritismo son pecados graves que no debemos cometer.
La Biblia marca una diferencia entre estos pecados y otros que son involuntarios o se han hecho sin pensar, como por ejemplo, decir o hacer algo a quien hiere a alguien. Eso está en Proverbios. Sin embargo, la Biblia nos anima a no restarle importancia a ningún pecado, pues eso podría llevarnos a cometer otros más graves. Por eso les digo, a veces nosotros decimos, yo no tengo pecado, yo no he pecado, yo no he dicho, yo no hice, yo no maté, yo no he hecho tal cosa, no he hecho yo no le hago nada a nadie mal, ¿verdad? Pero podemos ser asesinos, podemos ser extorsionistas o borrachos o tener robo, idólatras, ¿verdad? Inmorales. Entonces hay pecado en nosotros y no podemos decir que no, porque sí hay dentro de nosotros pecado y son graves, ¿verdad? Entonces, pues esto podría llevarnos a cometer otros más graves. Intención. Algunos pecados se cometen por no conocer los mandamientos de Dios y esto es por no leer la palabra de Dios. Por eso es que perece el pueblo, porque nosotros no buscamos, no leemos. Muchas veces la gente nos habla de la palabra y nos dice, pero nosotros no buscamos y no decimos, no, yo no sé, a mí me dijeron que en la Biblia dice tal y tal cosa. Pero ¿qué dice realmente? Usted ya ha leído la palabra del Señor, ya se ha metido, ya ha buscado, ha deseado como niño recién nacido la palabra de Dios. Lamentablemente a veces ni siquiera nos interesa buscar la palabra de Dios. Yo quiero que busquen ustedes 1 Timoteo 1:13 y dice así la palabra de Dios. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurio, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, a veces somos ignorantes. Lamentablemente hay personas que se les dice, mira, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que emborracharse, no hay que hacer extorsión, no hay que ser asesino. Y nosotros todo eso lo hacemos porque a veces ignoramos, pero cuando ya nos han dicho que no debemos de robar, no te lleves lo que no es tuyo porque no te pertenece, ya estamos pecando. Pero hay veces que de veras lo hacemos sin pensar las cosas. Entonces, todos estos pecados nos distinguen en aquellos que se cometen al pasar por alto deliberadamente las normas de Dios. La Biblia indica que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo, porque eso es lo que nosotros tenemos, un corazón malo que quiere hacer las cosas malas, ya son con intenciones, ya se buscan, ya se desea hacer lo malo. Entonces, eso es lo que al Señor no le agrada, porque nosotros hacemos las cosas intencionalmente, pensamos, craneamos, mañana voy a ir o voy a asustar o voy a ponerme esto. Ya hemos pensado. Busquemos Jeremías 16:12, por favor. Y dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros caminabas cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea, a veces hacemos las cosas sin escuchar lo que el Señor dice en su palabra. No ponemos atención. Simplemente mi papá, es que usted lleva los pasos de su papá. Su papá fue borracho, el hijo es borracho. Y no escuchamos a Dios lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es otro pecado, frecuencia. La Biblia hace una clara distinción entre pecar una sola vez y cometer el mismo pecado repetidamente. Dios condena a quienes deciden seguir pecando aún después de aprender lo que es correcto. Lamentablemente se nos enseña, como les vuelvo a repetir, a no robar, a no maldecir. A veces robamos, quitamos esto y decimos, eso no se debe de hacer, ¿verdad? Así como los hombres que están en la cárcel o están prisioneros, se les meten a presos, ¿verdad? Y se les dice, usted no debe de volver a robar. Salen de la casa y ¿qué es lo primero que hacen? Vuelven a robar. Entonces no aprenden de los errores que han cometido. Las personas que han cometido pecados graves quizás se sientan agobiados por sus errores. Por ejemplo, el rey David escribió, mis propios errores han pasado sobre mi cabeza como una carga pesada, son demasiado pesados para mí. Es cuando sentimos una opresión en nuestro corazón, cuando nos sentimos con dolor en la espalda, es porque ese dolor nos agobia y esa carga que tenemos en nuestro corazón no nos deja descansar. Veamos qué nos dice el Salmo 38:4. Yo quisiera que ustedes buscaran la palabra porque no quiero que piensen que estoy diciendo mentiras. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza
como carga pesada se han agravado sobre de mí. Sentimos una opresión fuerte, ¿verdad? Y tenemos la necesidad de decirle a alguien que hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Las personas cometen pecados graves y no buscan soluciones en el Señor. Sin embargo, la Biblia da esta esperanza. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Debemos de arrepentirnos si hemos pecado, si hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, pero debemos dejarlas de hacer. Ese es un arrepentimiento genuino. Buscar el arrepentimiento para que Dios nos perdone. Y de veras poder ser libres de toda atadura y decirle, Señor, ya no quiero pecar, ya no quiero mentir. Y puede ser grave, intencional o frecuencia. No sé cuál sea su pecado, pero es tiempo de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, estoy arrepentido, arrepentida de mis pecados. Yo me rehúso a creer que el enemigo me use. Yo quiero ser libre, yo quiero honrarte, quiero buscarte, quiero anhelarte con todo mi corazón. Entonces, la Biblia da esperanza, que nos arrepintamos porque Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Él tiene compasión de nosotros, que cambie los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Eso es lo que el Señor quiere, que dejemos la mala conducta, que ya no nos comportemos como dice, como nos llama la carne: inmoralidad sexual, idolatría, robo, borrachera, la extorsión, el asesinato, el espiritismo, pecados graves que no debemos de cometer. Hay mucho más pecados: no robar, no matar, no decir falso testimonio. Entonces nosotros tenemos que aprender a no estar bajo la mano del enemigo, sino bajo la mano de Dios. Debemos aprender que si nosotros hemos pecado, tenemos que aprender a arrepentirnos y a buscar de Dios de todo corazón. Entonces, el pecado es cualquier acción o sentimiento o pensamiento que haya encontrado la norma en nosotros. Tenemos que buscar de veras de corazón y arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho delante de las personas y pedirle al Señor que nos limpie de todo pecado. Pedirle a Dios que sea Él el que renueve nuestra mente, que nos ayude a buscar de corazón. Quiero bendecir sus vidas, quiero decirle que siga adelante, y si usted ha pecado, que pueda arrepentirse de corazón, pedirle al Señor que lo perdone, que lo limpie de todo pecado. Hoy bendigo a cada uno de ustedes, bendigo su mente, su corazón, y declaro por la fe que ustedes buscan un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que puedan doblar rodillas y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento porque he pecado delante de ti, y yo sé que siempre hay pecado, Señor Jesús. Hoy me arrepiento de corazón y voy a dejar de hacer todo aquello que no te agrada, porque realmente lo que a Dios no le agrada es que seamos desobedientes, sino que Él quiere que obedezcamos a lo que el Señor nos manda. Bendiciones, mis hermanos, y sigamos siempre adelante. Un abrazo fraternal y vamos hacia adelante, no para atrás, no retrocediendo, buscando la perfección, dando en ese tiro perfecto que es honrando y obedeciendo al Señor. No seamos desobedientes, sino obedientes. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Hasta la próxima, mis amados hermanos.